¿Cuántas veces has sentido que estás destinado a más, pero algo invisible te frena? Como si cada paso hacia tus sueños se encontrara con una pared que no sabes cómo derribar. Hoy quiero hablarle directamente a tu corazón. No estás roto, estás en construcción. Dios no te olvidó, te está preparando. Lo que hoy parece una demora, en realidad es una lección disfrazada de prueba. Cada experiencia difícil que enfrentas es una oportunidad oculta para moldear el carácter necesario para tu próximo nivel. Escucha bien. Lo que hoy entiendes como obstáculo, mañana será la base de tu transformación. Hay momentos en la vida en los que todo parece romperse al mismo tiempo. No hay advertencias, no hay explicaciones claras. Solo el peso. De pronto te encuentras allí, en medio de una realidad que no pediste, con preguntas que no tienen respuestas inmediatas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice mal? Y mientras tratas de mantenerte firme, el mundo sigue girando como si tu dolor fuera invisible. Pero hoy quiero decirte algo que puede cambiar por completo tu perspectiva. Esa crisis que estás viviendo no es un castigo, es una convocatoria. Un llamado urgente al cambio que has evitado por demasiado tiempo. Y cuando lo entiendas, todo comenzará a tener sentido. Lo que parece un derrumbe es, muchas veces, el comienzo de una reconstrucción. Dios no está tratando de destruirte, está tratando de despertarte. Porque hay cosas dentro de ti que nunca saldrían a la luz si no se rompiera primero la superficie. Esa incomodidad, ese dolor que parece innecesario, es el lenguaje que el cielo usa cuando ya no puedes ignorar más lo que debes transformar. La vida no está en tu contra, está conspirando a tu favor, aunque aún no lo veas. Recuerdo una etapa en mi vida que me dejó completamente sin dirección. Todo por lo que había trabajado comenzó a desmoronarse. Negocios, relaciones, incluso mi salud emocional. Me sentía como si cada área de mi vida estuviera siendo arrasada por una tormenta que no había visto venir. Y en ese momento, todo dentro de mí gritaba por respuestas. Pero en lugar de recibir explicaciones, lo único que recibí fue silencio. Un silencio tan profundo que dolía más que cualquier palabra. Pensé que era el fin. Pensé que Dios me había abandonado. Pero fue precisamente en ese silencio donde aprendí a escuchar lo que nunca había querido oír. No eran gritos de condena, eran susurros de dirección. Dios no me estaba castigando, me estaba sacudiendo, me estaba llamando. Y lo entendí como un padre que no permite que su hijo siga corriendo hacia un abismo. A veces, para salvarte, Dios tiene que detenerte bruscamente. No por crueldad, sino por amor. La Biblia nos muestra esto una y otra vez, si prestamos atención. Moisés no fue llamado a liberar a su pueblo mientras vivía en el palacio. Su llamado llegó en el desierto, después del error, después del exilio, después del fracaso. Fue cuando ya no quedaba nada de su orgullo, cuando pensó que su historia había terminado, que Dios le habló desde una zarza ardiente, no para recordarle su pecado, sino para activarlo en su propósito. ¿Ves? El llamado siempre llega en el punto más bajo, porque es ahí donde ya no puedes seguir escondiéndote detrás de tus excusas. Tal vez tu zarza ardiente no tenga fuego literal, pero sí hay llamas en tu corazón que no te dejan en paz. Sientes que algo más te espera, pero el miedo te ha paralizado. La rutina te ha anestesiado. Y entonces viene la crisis, a removerlo todo. A dejar al descubierto lo que habías enterrado con tal de seguir funcionando. No es un castigo, es una invitación a despertar, a romper con lo que ya no puedes sostener, a soltar lo que no puedes cargar en el próximo capítulo de tu vida. Piensa por un momento en un edificio viejo, lleno de grietas, que aparenta estar bien por fuera, pero por dentro se está desmoronando. No se trata solo de renovarlo, hay que derribarlo por completo si se quiere construir algo verdaderamente sólido. Así también trabaja Dios contigo.
Él no quiere parches, quiere transformación. No vino a reparar tu fachada, vino a reconstruir desde la raíz. Visualiza esto. Estás parado en medio de un terreno baldío. Todo lo que había fue derribado. No queda nada. El polvo aún flota en el aire. El silencio es absoluto. Y sientes miedo, porque te has quedado sin referencias, sin estructuras, sin paredes que te contengan. Pero de pronto sientes una paz profunda, porque en ese vacío hay una posibilidad. Es el único lugar donde puedes comenzar de nuevo, sin las limitaciones del pasado, porque ahora todo lo que se construya será desde el propósito, no desde el ego, no desde la presión, no desde la necesidad de aprobación, desde lo real. Pero para llegar a ese terreno, tuviste que pasar por el fuego. Por eso duele tanto, por eso parece injusto, porque el proceso de demolición nunca es amable, pero es necesario, porque lo que viene después será más grande de lo que puedes imaginar. No solo más grande, más firme, más alineado, más tú. Yo entendí esto una madrugada, sentado en el suelo de una habitación vacía, con más preguntas que fe. Había perdido todo lo que pensé que era esencial, y en medio del dolor, hice algo que cambió todo. Dejé de pelear con lo que ya no podía sostener. Me rendí. Pero no una rendición de derrota, sino una rendición de confianza. Le dije a Dios, no entiendo nada, pero aquí estoy. Haz lo que tengas que hacer. Y desde ese momento, todo comenzó a cambiar. No fue inmediato, no fue mágico, pero empezó en lo interno. Comencé a ver mis ruinas como espacio. Comencé a ver el dolor como dirección. Comencé a ver la pérdida como realineación. Porque entendí que mi crisis no era el final, era el principio de mi verdadero destino. Quiero que hagas esto ahora mismo. Cierra los ojos, respira profundo y visualiza cada situación que te ha roto en los últimos años. No como un castigo, sino como un mensaje. Pregúntate, ¿qué me está enseñando esto? ¿Qué versión de mí mismo está siendo llamada a surgir? ¿Qué estoy sosteniendo que ya no tiene lugar en lo que viene? Y ahora, abre tu mente a una posibilidad divina. ¿Y si todo esto ha sido preparación? ¿Y si estás más cerca que nunca de ese cambio que tanto has anhelado? ¿Y si este momento de caos es solo el eco del cielo diciéndote, ya es hora? Porque lo es. Ya es hora de dejar de huir. Ya es hora de dejar de victimizarte. Ya es hora de dejar de vivir a medias. Dios no te formó para sobrevivir, te formó para influir. Y cada crisis es una oportunidad para redirigirte hacia esa influencia. No esperes que todo tenga sentido, solo espera que tenga propósito. Y ese propósito está revelándose, incluso ahora. Mira lo que pasa con las semillas. Antes de que broten, deben romperse. No hay crecimiento sin quiebre. No hay fruto sin oscuridad previa. La semilla no muere, se transforma. Y lo mismo está ocurriendo contigo. Esa crisis que no entiendes es el suelo donde estás siendo sembrado para tu próxima cosecha. Así que míralo con otros ojos. No estás siendo castigado. Estás siendo posicionado. No estás siendo rechazado. Estás siendo redirigido. No estás siendo olvidado. Estás siendo transformado. Cada lágrima, cada silencio, cada noche larga, ha sido recogida por Dios para formar parte de una obra maestra que aún no puedes ver. Y no necesitas ver el cuadro completo, solo necesitas dar el siguiente paso. Porque a veces, el milagro no es que todo se resuelva de inmediato. El milagro es tener la fuerza para seguir caminando cuando nada parece tener sentido. Esa es la fe que mueve montañas. Esa es la fe que abre destinos. Puedes sentirlo. Hay algo dentro de ti que sabe que este no es el final, que hay algo más, que fuiste llamado a algo más. Esa intuición no es tu imaginación, es tu espíritu reconociendo su propósito. Es Dios recordándote que no estás solo en esto, porque no lo estás.
y nunca lo estuviste. Aunque el dolor nubló tu visión, aunque la decepción te hizo dudar, aunque el miedo gritó más fuerte que la esperanza, Dios ha estado allí, observando, esperando el momento en que te cansaras de huir. Y ese momento es ahora. Así que levántate, no con la fuerza que tienes, sino con la fuerza que Él te da, no con las respuestas que te faltan, sino con la fe que te sostiene. Porque no necesitas entender todo para comenzar de nuevo. Solo necesitas estar dispuesto. Y tú lo estás. Porque si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya ha decidido cambiar. Solo falta que tus pasos lo confirmen. Y ese primer paso, ese pequeño movimiento, puede ser lo que transforme completamente tu destino. Porque las grandes victorias comienzan con decisiones pequeñas. Y hoy, puedes decidir creer que tu crisis no fue tu fin, sino tu convocatoria al comienzo más poderoso de tu vida. Hay momentos en la vida donde sientes que, aunque pasen los años, sigues atrapado en el mismo lugar. Cambian las personas, cambian los escenarios, pero las emociones, los miedos, las heridas, esas parecen regresar como un eco interminable. Es como caminar en círculos, creyendo que avanzas, cuando en realidad solo estás repitiendo los mismos patrones disfrazados de nuevas oportunidades. Y tal vez te has preguntado, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué cada vez que intento salir adelante, acabo volviendo al mismo dolor? Hoy quiero decirte algo que podría abrir tus ojos de una manera que cambie todo. Lo que no sanas se repite hasta que aprendas la lección. No es castigo, no es mala suerte, no es que la vida esté en tu contra. Es que dentro de ti hay heridas abiertas que claman por ser atendidas. Y mientras no las mires de frente, mientras no permitas que Dios trabaje en esas áreas ocultas de tu alma, seguirás atrayendo situaciones que no son más que reflejos de tu dolor no resuelto. Es como intentar llenar una vasija rota. Por más que la llenes, siempre se vacía. No es el agua lo que falta, es la estructura lo que necesita ser reparado. Recuerdo una época en mi vida donde parecía que cada relación que comenzaba terminaba igual. Con distancia, con dolor, con la misma sensación amarga de abandono. No importaba cuánto esfuerzo pusiera, no importaba cuánto amor entregara. El final era siempre el mismo. Y durante mucho tiempo culpé a los demás, a las circunstancias, incluso a Dios. Pensaba que había algo injusto en todo eso. Hasta que un día, cansado de repetir la misma historia, me atreví a hacer la pregunta más incómoda. ¿Y si el problema no está afuera? ¿Y si hay algo dentro de mí que no he querido ver? Esa pregunta fue el inicio de una transformación profunda. Me di cuenta de que había heridas antiguas, abandonos pasados, traiciones no sanadas, que estaban controlando mis decisiones, mis expectativas, mi manera de amar. Me di cuenta de que había vivido tantos años tratando de evitar el dolor, que terminé construyendo mi vida alrededor de él. Y mientras no lo sanara, seguiría recreándolo una y otra vez. La Biblia nos recuerda esta verdad de manera tan simple, pero tan profunda. En el libro de Proverbios encontramos: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Puede sonar fuerte, pero es real. Cuando no aprendemos la lección, cuando no permitimos que Dios sane lo que está roto, inevitablemente volvemos a lo mismo. No porque queramos sufrir, sino porque inconscientemente buscamos la oportunidad de reescribir una historia cuyo final aún nos duele. Piensa en esto. Cada ciclo que se repite en tu vida no es una condena, es una invitación, una señal de que hay algo más profundo que necesita tu atención. Algo que no se soluciona cambiando de ciudad, de trabajo, de pareja, ni siquiera cambiando de sueños. Porque lo que necesitas cambiar no es tu escenario, es tu corazón. Imagina tu alma como una casa. Hay habitaciones llenas de luz, donde todo parece estar en orden, y luego están esos cuartos cerrados, oscuros,
llenos de polvo y telarañas. Habitaciones que evitamos abrir porque tememos lo que podamos encontrar. Pero la verdad es esta: mientras esas habitaciones sigan cerradas, toda la casa está afectada. No puedes construir un hogar verdaderamente seguro si ignoras las grietas en los cimientos. Así también funciona en tu vida. No puedes avanzar hacia tu destino si llevas contigo heridas no sanadas, porque esas heridas, tarde o temprano, filtrarán miedo en tus decisiones, resentimiento en tus relaciones, sabotaje en tus sueños. Y lo más doloroso es que ni siquiera te darás cuenta de cuándo comenzó todo. Solo sentirás que algo te detiene, que algo siempre falta, que algo siempre duele. Yo aprendí que sanar no es un acto pasivo. No es algo que simplemente sucede con el tiempo. Sanar es una decisión activa. Es elegir enfrentar lo que duele. Dejar que Dios entre a esos lugares que has mantenido cerrados por vergüenza, por miedo, por orgullo. Es reconocer que no puedes seguir adelante cargando cadenas que fueron diseñadas para ser rotas. No es fácil. Hay heridas que preferimos no tocar. Hay recuerdos que creemos que es mejor olvidar. Pero lo que no enfrentas, te domina. Lo que no sanas, se convierte en el filtro a través del cual ves el mundo. Y si no lo sanas, lo repites. No porque quieras, sino porque es lo único que conoces. Quiero invitarte a hacer algo ahora mismo. Cierra los ojos, respira profundo y piensa en ese patrón que se ha repetido en tu vida. Tal vez es un miedo recurrente, una herida de rechazo, una sensación de no ser suficiente. No juzgues lo que sientes, solo obsérvalo. Reconoce su existencia. Porque el primer paso para sanar no es entenderlo todo, es dejar de negarlo. Visualízalo como una herida abierta. No importa cuánto intentes cubrirla, seguirá sangrando. Pero si permites que la luz entre, si permites que el amor de Dios la toque, comenzará el proceso de sanación. Y sí, al principio puede doler más, porque el dolor que ignoraste durante años saldrá a la superficie. Pero ese dolor no es señal de que estás empeorando, es señal de que estás sanando. Piensa en una herida física. Cuando el médico limpia una herida profunda, no lo hace para hacerte sufrir. Lo hace para quitar todo lo que puede infectarla, todo lo que puede impedir que sane correctamente. Así trabaja Dios en tu alma. No toca tus heridas para hacerte sufrir. Las toca para sanarlas desde la raíz. Recuerdo un día en particular, cuando me sentí confrontado como nunca antes. Estaba solo, en silencio, y sentí en mi espíritu una pregunta tan clara que me rompió por dentro. ¿Hasta cuándo seguirás huyendo de lo que necesitas sanar? Esa pregunta me paralizó, porque me di cuenta de que había construido toda una vida evitando enfrentarme a mí mismo, buscando nuevas metas, nuevos proyectos, nuevas personas, pero siempre huyendo del mismo dolor. Ese día tomé una decisión. Decidí dejar de correr. Decidí enfrentar el dolor. Y aunque el proceso fue incómodo, aunque lloré como nunca, aunque dudé 1000 veces, hoy sé que fue la mejor decisión que pude tomar. Porque fue allí, en medio del dolor, que descubrí una fuerza que no sabía que tenía. Fue allí donde dejé de vivir desde mis heridas y comencé a vivir desde mi propósito. Quiero que pienses en algo ahora mismo. ¿Qué historia te has contado para justificar tu dolor? Tal vez has dicho, así soy yo, no puedo cambiar. O todos los hombres, mujeres son iguales. O nunca tendré éxito. Pero la verdad es que esas historias no son reales. Son las cicatrices de un pasado no sanado. Y hoy tienes la oportunidad de escribir una nueva historia. No una basada en tus heridas, sino basada en tu sanación. Imagina tu vida como un libro. Cada capítulo que has vivido, incluso los más dolorosos, forman parte de tu historia. Pero el capítulo que escribes hoy aún está en blanco. Y tienes la pluma en tus manos. Puedes seguir repitiendo el mismo dolor, o puedes elegir escribir un nuevo final. Uno donde ya no seas prisionero de tus heridas, sino testigo de tu sanación.
No estás solo en este proceso. Dios está contigo. Él no te llama a sanar para condenarte. Te llama a sanar para liberarte. Para que puedas vivir plenamente. Para que puedas amar sin miedo. Para que puedas caminar en tu propósito sin cadenas invisibles. Puede que sanar duela. Puede que confrontar tus heridas sea incómodo. Pero te prometo algo. El dolor de sanar nunca se compara con el dolor de seguir repitiendo los mismos patrones toda tu vida. Hoy tienes una elección. Puedes seguir corriendo, puedes seguir negando, puedes seguir viviendo a medias. O puedes decidir enfrentarlo, sanarlo, transformarlo. Porque solo sanando tus heridas podrás transformar tu destino. La vida no te está castigando, la vida te está enseñando. Cada ciclo repetido, cada dolor recurrente, es una lección disfrazada de experiencia. Y cuando decides aprender, cuando decides sanar, rompes el ciclo. Y por fin, puedes avanzar hacia lo que realmente has sido llamado a vivir. Así que hoy, haz una promesa a tu alma. No más repeticiones. No más heridas abiertas dictando tu futuro. No más miedo disfrazado de prudencia. Hoy, decides sanar. Hoy, decides transformarte. Hoy, decides cambiar tu destino. Porque lo que no sanas, se repite, pero lo que sanas, se convierte en tu mayor fuerza, tu mayor testimonio, y la plataforma desde donde Dios mostrará su gloria a través de tu vida. Obedecer es fácil cuando todo tiene sentido, cuando lo que Dios te pide se alinea con tus planes, con tus tiempos, con lo que ya tenías en mente. Pero, ¿qué pasa cuando lo que Dios te pide va en contra de todo lo que te parece lógico? ¿Qué haces cuando la instrucción que recibes te saca de tu zona cómoda, te aleja de lo familiar y te obliga a caminar por un terreno que no puedes controlar? Ahí es donde comienza la verdadera transformación, porque la obediencia que transforma no es la que se siente bien, es la que incomoda. Es esa obediencia que rasga tu orgullo, que reta tu mente, que confronta tu ego. Pero también es esa obediencia la que abre puertas que estaban cerradas, que sana heridas que ni sabías que tenías, que te posiciona en lugares que nunca hubieras alcanzado por ti mismo. Yo he estado ahí, en esa línea delgada entre lo que quiero y lo que sé que debo hacer. Y si soy honesto, muchas veces he querido mirar hacia otro lado, hacerme el que no escuchó. Porque obedecer, de verdad obedecer, es morir un poco. Es dejar ir el control. Es rendir tu voluntad en favor de algo más grande, más sabio, más eterno. Pero también he aprendido que cada vez que elegí obedecer, aunque temblara por dentro, algo en mí se fortaleció. No era mi lógica la que se activaba, era mi fe. Recuerdo una etapa de mi vida donde sentí con claridad que debía dejar una posición cómoda. Tenía estabilidad, reconocimiento, todo parecía estar en su lugar. Pero algo en mi interior comenzaba a agitarse. Era como si Dios estuviera tocando una puerta que yo me negaba a abrir. Me resistí. Le puse excusas. Esto no tiene sentido, pensaba. ¿Por qué irme ahora, cuando todo va bien? Pero esa incomodidad no desaparecía. Era como una alerta silenciosa que me decía, muévete, aunque no entiendas. Y lo hice. Di ese paso incómodo. Dejé esa posición. Renuncié a lo que me hacía sentir seguro. Y durante semanas me sentí como si hubiera cometido un error. Nadie entendía mi decisión. Ni siquiera yo la entendía del todo. Pero fue justo después de ese salto que comencé a experimentar un nivel de crecimiento, claridad y propósito que jamás había conocido. No fue fácil, pero fue necesario. Porque esa obediencia me sacó de lo predecible y me llevó a lo profundo. Hay un momento en la historia de la Biblia que me marcó para siempre. Es el momento en el que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. No había lógica, no había explicación. Era una instrucción que parecía contradecir todo lo que Dios mismo había prometido. Pero Abraham no discutió, no puso condiciones, se levantó temprano,
preparó todo y obedeció. Y fue precisamente esa obediencia lo que lo posicionó como padre de naciones. No porque entendiera, sino porque confió. La obediencia incómoda revela el tipo de fe que no se basa en lo que ves, sino en lo que sabes en lo profundo de tu espíritu. Es el tipo de fe que te sostiene cuando todos a tu alrededor te llaman loco. Es esa fe que te hace decir, no lo entiendo, pero lo haré. Porque aunque la instrucción incomode, aunque duela, aunque parezca que te aleja de lo que deseas, en realidad te está acercando a lo que Dios ha preparado. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces has sentido en tu interior que debes hacer algo diferente, dejar algo atrás, comenzar algo nuevo, pero no lo hiciste por miedo? Ese tipo de momentos son claves, porque no se trata solo de obedecer por obedecer. Se trata de confiar, de creer que si Dios lo pidió, es porque lo que viene después será mejor de lo que estás dejando. Y sí, tal vez ahora no lo veas. Tal vez todo en ti quiere aferrarse a lo que conoce. Pero ahí es donde ocurre la transformación, cuando eliges la instrucción por encima de la comodidad. Imagina que estás parado frente a una puerta. Al otro lado hay algo grande, algo que has estado pidiendo, algo que anhelas con todo tu corazón. Pero la única forma de abrir esa puerta es entregando lo que tienes en las manos. No puedes pasar con carga, no puedes avanzar con apegos. Y sabes que lo que cargas no es necesariamente malo, pero ya no es útil para la próxima etapa. Obedecer en ese momento es soltar. No porque pierdas, sino porque al soltar abres espacio para recibir lo nuevo. Recuerdo una conversación que tuve conmigo mismo frente al espejo. Había algo que sabía que debía dejar. Era una relación que ya no aportaba, un hábito que drenaba mi energía, una forma de pensar que me mantenía pequeño. Y mientras me miraba, la excusa surgía. ¿Y si no hay algo mejor después? Pero en ese instante, sentí una verdad atravesar mis pensamientos. ¿Y si justo eso es lo que te está impidiendo llegar a lo mejor? Ese día entendí que el costo de no obedecer era mucho más alto que el costo de soltar. Obedecer duele porque implica renuncia. Implica confiar sin ver. Pero también es el lenguaje que Dios usa para abrir lo sobrenatural. Hay puertas que no se abren con llaves humanas. Hay bendiciones que no se activan con esfuerzo, sino con obediencia. Y esa obediencia muchas veces se ve como una pérdida. Pero es todo lo contrario. Es una siembra, una semilla de fe que a su tiempo dará fruto multiplicado. Piensa en un atleta que entrena cada día. Muchos de los ejercicios que hace no tienen resultados inmediatos, pero su cuerpo lo necesita. Está obedeciendo el proceso. Aunque duela, aunque canse, aunque no vea cambios rápidos. Así es también en lo espiritual. Hay ejercicios de obediencia que no ves reflejados de inmediato, pero están fortaleciendo tu alma, tu carácter, tu visión. Quiero invitarte a hacer una pausa ahora. Respira profundo y pregúntate, ¿qué me está pidiendo Dios que haga? Y estoy resistiendo. Tal vez es perdonar a alguien que te hirió profundamente. Tal vez es cerrar una etapa. Tal vez es comenzar algo que te da miedo. Cualquiera que sea esa instrucción, quiero que sepas que no viene para complicarte la vida. Viene para liberarte, para empujarte a un nivel que por ti mismo nunca te atreverías a alcanzar. Imagina por un momento que obedeces, que haces lo que sabes que debes hacer, que das el paso, que dejas lo que ya no suma, que te lanzas aunque tiembles. ¿Cómo crees que sería tu vida en 6 meses? ¿Qué habría cambiado en tu entorno? En tu interior, en tu fe, porque eso es lo que está en juego. Cada acto de obediencia incómoda es una inversión en tu futuro, una declaración de que confías más en lo que Dios dice que en lo que tú entiendes. Yo he visto milagros desatarse después de obediencias que parecían ilógicas. He visto puertas abrirse sin tocar, solo por el hecho de rendirme. He sentido cómo se libera el peso de años en un solo instante de decisión. No porque yo sea especial, sino porque Dios honra al que obedece, aunque tiemble. Al que dice sí,
aunque no vea todo claro, al que avanza, aunque aún tenga dudas. Obedecer no es un acto de perfección, es un acto de confianza. Es decir, no lo entiendo, pero sé quién me lo está pidiendo. Y si Dios lo dijo, entonces hay un propósito. Puede que el camino sea incierto, pero el destino es seguro. Así que si estás en ese punto donde sientes que algo está por cambiar, si dentro de ti hay una instrucción que te incomoda pero no te deja en paz, ese es el llamado. No lo ignores. No lo pospongas. No te convenzas de que no es el momento, porque cada vez que postergas una instrucción, estás retrasando tu bendición. Y cuando por fin decides obedecer, aunque sea temblando, aunque sea con lágrimas, algo se rompe en lo invisible. Algo se activa. Algo se libera. Porque Dios no busca entendimiento perfecto. Busca corazones dispuestos. Y si el tuyo lo está, entonces prepárate. Porque lo que viene después de esa obediencia incómoda es transformación. Dicen que el destino está escrito, que todo lo que nos espera ya fue definido desde antes que naciéramos. Pero lo que rara vez nos dicen es que nuestras decisiones son el pincel con el que ese destino se revela. No es un guión fijo, inalterable. Es un lienzo que se va formando con cada sí y con cada no que pronunciamos, con cada paso que damos, con cada puerta que decidimos abrir o cerrar. Y lo más impactante de esto es que cada decisión que tomamos lleva dentro una semilla profética. Una semilla que no solo afecta el presente, sino que determina el tipo de cosecha que recogeremos en el futuro. Hay personas que viven esperando grandes cambios, sin comprender que esos cambios no llegan por casualidad. Llegan como resultado de las decisiones silenciosas, de esos momentos donde nadie te aplaude, donde nadie ve. Pero tú sabes que estás sembrando algo. Porque cada palabra que eliges, cada pensamiento que sostienes, cada acción que tomas, estás sembrando en un terreno espiritual. Y ese terreno siempre responde. He tomado decisiones que me han abierto puertas que ni siquiera sabía que existían. Pero también he tomado decisiones que me hicieron retroceder años. Y cuando miro atrás, no culpo a nadie. No fue el destino, no fue mala suerte. Fue lo que sembré, fue lo que toleré, fue lo que elegí. Ahí entendí que la vida no te responde con favores ni con azares. La vida responde a lo que tú decides alimentar. Durante una temporada, me acostumbré a vivir de forma reactiva. Actuaba según el momento, según lo que sentía, según las circunstancias. Era como si cada día dependiera de lo que otros dijeran, de lo que pasara afuera. Pero ese tipo de vida me dejó vacío. Me hizo esclavo de la inercia. Hasta que un día, algo me confrontó con una claridad que me dejó sin palabras. Si quieres resultados diferentes, necesitas decisiones conscientes. Y si quieres transformación, necesitas decisiones proféticas. ¿Qué significa una decisión profética? Es una elección que parece pequeña hoy, pero que está cargada de un futuro diferente. Es una acción simple que activa una temporada nueva. Es algo que haces en lo natural, pero que desata algo en lo espiritual. No se trata de esperar que todo cambie. Se trata de entender que cada cambio comienza contigo. El día que decidí dejar de hablar negativamente de mí mismo, activé una temporada nueva de confianza. El día que decidí sembrar generosidad cuando apenas tenía para mí, se abrieron puertas que no pedí. El día que solté una relación que me drenaba, aunque me dolió, comencé a ver con claridad mi propósito. Nada de eso fue mágico, fue profético. Porque cada una de esas decisiones fue una semilla. Y el tiempo me mostró que todo lo que siembras con intención y fe, vuelve multiplicado. En las Escrituras hay una historia que siempre me ha sacudido por dentro. Es la historia de la viuda de Sarepta. El profeta Elías llega a su casa en un momento de crisis. Ella solo tiene un poco de harina y aceite,
suficiente para preparar una última comida para ella y su hijo antes de morir. Pero Elías le pide que le prepare algo a él primero. Humanamente, la petición parece insensible, pero espiritualmente era una invitación, una oportunidad para activar algo más grande. Y ella lo hizo. Eligió sembrar en su momento más crítico, no porque le sobraba, sino porque confió. Y esa decisión desató una provisión sobrenatural que no se detuvo durante toda la sequía. No fue la cantidad lo que produjo el milagro, fue la obediencia. Fue la decisión de dar cuando todo le decía que debía retener. Esa es la esencia de una semilla profética. No depende de lo que tienes en la mano, sino de lo que eliges hacer con eso. Y esa es la gran diferencia entre vivir por reacción o vivir por profecía. La primera te lleva a sobrevivir, la segunda, a construir. Y cuando entiendes esto, dejas de ver tus decisiones como algo aislado y comienzas a verlas como parte de una red divina que está conectando tú hoy con tu mañana. No necesitas hacer grandes cosas para cambiar tu destino. Necesitas hacer cosas pequeñas, pero con intención, con fe, con conciencia de propósito. Porque lo más poderoso de una semilla no es su tamaño, sino lo que contiene. Y tú estás lleno de decisiones que, si las tomas desde un lugar de fe, pueden abrirte puertas que ni siquiera has soñado. Una vez, en un momento de total incertidumbre financiera, tomé una decisión que a muchos les pareció imprudente. Sentí en lo profundo que debía bendecir a alguien que estaba en una necesidad mayor. No tenía garantías, no tenía respaldo, no tenía ningún motivo lógico. Pero algo dentro de mí me impulsó. Y esa pequeña acción se convirtió en el inicio de una cadena de puertas que se abrieron, de proyectos que surgieron, de oportunidades que llegaron sin explicación. Lo que parecía un simple acto de generosidad fue en realidad una siembra profética. No porque yo lo supiera en el momento, sino porque lo hice desde un lugar de obediencia, no de obligación. Muchas veces, lo que determina tu próximo nivel no es lo que deseas, es lo que decides. Hay una diferencia enorme entre querer y elegir. Todos queremos una vida mejor, un futuro lleno de propósito, relaciones sanas, libertad financiera, salud emocional. Pero muy pocos están dispuestos a tomar las decisiones incómodas que se requieren para llegar ahí. Y ese es el punto donde la mayoría se queda estancada, esperando que el cambio venga de afuera, cuando siempre ha estado dentro. El día que dejes de posponer, de justificarte, de culpar al pasado y comiences a decidir con propósito, ese día el futuro comenzará a moverse. Y no hablo de magia, hablo de orden, hablo de causa y efecto. Hablo de que lo que haces hoy con intención se convierte en la realidad de tu mañana. Porque lo que decides no solo habla de tu presente, revela a dónde vas. Quiero desafiarte a observar tu vida con honestidad. No para criticarte, sino para identificar qué tipo de semillas estás sembrando cada día. Tus palabras construyen o destruyen. Tus acciones están alineadas con tu propósito o con tu miedo. ¿Estás decidiendo desde la fe o desde la herida? Porque todo eso importa. Todo eso habla. Todo eso produce fruto. Tu destino no se activa el día que todo se alinea afuera. Se activa el día que tú eliges alinearte adentro. Cuando comienzas a decir, hoy decido perdonar, aunque me duela. Hoy decido confiar, aunque no vea. Hoy decido avanzar, aunque no tenga todas las respuestas. Esas decisiones tienen peso espiritual. Esas decisiones transforman atmósferas. Esas decisiones reescriben historias. Y no necesitas esperar más. Hoy es un buen día para comenzar. Hoy puedes tomar una decisión que marque el inicio de una temporada distinta. Hoy puedes sembrar una palabra de vida, un acto de fe, una renuncia necesaria. Y aunque no veas resultados inmediatos, aunque el terreno parezca estéril, el cielo ya tomó nota. Porque nada que haces con fe se pierde. Todo tiene un eco. Todo regresa. Todo germina. Recuerdo haber leído una frase que decía,
No subestimes el poder de una pequeña obediencia. Y con los años, esa frase se volvió parte de mi ADN, porque he visto cómo una decisión, aparentemente insignificante, puede cambiar una trayectoria completa. He visto cómo alguien que eligió creer, cuando todo decía que debía rendirse, terminó abriendo camino para muchos otros. Porque eso también hacen las decisiones proféticas. No solo te transforman a ti, también liberan a los que vendrán después. Tú estás llamado a más, y ese llamado no se activa con teorías, se activa con decisiones, una tras otra, sin esperar perfección, sin necesidad de aplausos, solo con la determinación de sembrar hoy lo que quieres cosechar mañana. Porque tu vida tiene propósito, tu historia tiene peso, y tus decisiones son las herramientas con las que ese propósito se manifiesta. Hay etapas en la vida en las que sientes que estás haciendo todo lo correcto, pero nada parece moverse. Sigues intentando, sigues orando, sigues creyendo, pero todo permanece igual. No hay avances visibles, no hay puertas abiertas, no hay reconocimiento. Solo el eco del esfuerzo diario y el silencio de Dios como única respuesta. Y es ahí donde muchos se cansan, donde la fe se vuelve rutina, donde los sueños pierden color, donde parece que todo está en pausa. Pero quiero decirte algo que cambió mi manera de ver esos momentos. Dios no te está ignorando. Dios te está preparando. Y lo está haciendo en lo oculto. Lo oculto no es castigo, es entrenamiento. Es el lugar donde Dios pule tu carácter, moldea tu visión y fortalece tu fe para que, cuando llegue el momento de la exposición, no te quiebres con el peso de la bendición. Porque lo más peligroso no es que no llegues a tu destino, es que llegues sin estar listo. Y Dios te ama demasiado como para permitir eso. Por eso, antes de exponerte, te esconde. Antes de darte visibilidad, te da profundidad. Antes de entregarte plataformas, te entrena en secreto. He tenido temporadas donde sentía que nadie me veía, que todo lo que hacía caía en saco roto. Entregaba lo mejor de mí, pero parecía no ser suficiente. Trabajaba en silencio, mientras otros eran celebrados por cosas mucho más pequeñas. Y eso duele, porque aunque digas que no lo haces por aprobación, hay una parte de ti que anhela saber que vale la pena, que tus esfuerzos están dejando huella, que alguien nota el sacrificio. Pero el verdadero crecimiento no ocurre cuando te aplauden. Ocurre cuando decides seguir dando lo mejor, incluso cuando nadie te está mirando. Una noche, mientras meditaba en todo esto, comprendí algo profundo. Hay frutos que no pueden crecer expuestos al sol desde el principio. Necesitan oscuridad, necesitan tiempo en lo profundo. Porque ahí, lejos de la vista de todos, desarrollan raíces fuertes. Lo que se construye en secreto tiene el poder de sostener lo que un día será público. No puedes pretender ser visible sin haber sido primero moldeado en lo invisible. Muchos quieren ser vistos antes de ser sólidos. Quieren llegar sin haber sido procesados. Pero lo que no se fortalece a escondidas, se derrumba en el escenario. Lo oculto no es pérdida de tiempo. Es inversión, es construcción interna. Y cada segundo que pasas allí, cada lágrima que derramas en ese proceso, cada noche donde dudas de ti mismo, todo eso está contando. Todo eso está edificando algo que tal vez aún no ves, pero que será la base de lo que está por venir. Miro hacia atrás y veo como cada etapa de silencio fue un regalo disfrazado. Porque mientras yo pensaba que nada pasaba, Dios estaba alineando lo que vendría, no solo afuera, sino dentro de mí. Estaba limpiando mis motivaciones, estaba afinando mi oído, estaba desarrollando en mí una obediencia que no dependiera de recompensas inmediatas. Estaba construyendo mi identidad sobre roca, no sobre la validación de otros. Uno de los relatos que más me ha inspirado es el de David antes de convertirse en rey. Antes de la corona, antes del trono, antes de la fama. Hubo años enteros de anonimato. Años en los que pastoreaba ovejas en silencio, enfrentando osos y leones cuando nadie lo miraba. Nadie estaba ahí para celebrarlo.
Nadie grababa sus batallas, pero cada día en el campo era una preparación para el gigante que enfrentaría después. Y cuando ese gigante apareció, David ya estaba listo. No porque entrenó en público, sino porque fue fiel en lo oculto. Eso me hizo entender que la exposición que no nace de la preparación termina siendo una trampa. Porque lo que te lleva arriba no te sostiene si no tienes raíz. Y esa raíz solo crece cuando decides ser excelente, incluso en lo invisible. Cuando haces lo correcto, aunque nadie te premie. Cuando desarrollas integridad, aunque no haya ojos observando. Cuando cultivas tu relación con Dios, no por lo que Él te da, sino por quien Él es. Durante mucho tiempo, pensé que el éxito era cuestión de momentos clave. Esa reunión, ese contacto, esa oportunidad. Pero con los años entendí que el verdadero éxito está en cómo te comportas cuando nada de eso está ocurriendo. Cómo oras cuando no ves respuestas. Cómo trabajas cuando no hay garantías. Cómo sueñas cuando nadie más cree en lo que llevas dentro. Ahí es donde se define el destino, no en los grandes momentos, sino en la constancia del proceso. Quiero decirte algo que necesitas recordar. No estás retrasado. No estás fuera de tiempo. Estás siendo preparado. Estás en la sala de espera del cielo. Y aunque no lo veas, Dios ya está moviendo piezas. Ya está escribiendo capítulos que aún no has leído. Ya está hablando con personas que serán clave en tu camino. Pero mientras eso sucede, Él quiere que te enfoques en lo único que puedes controlar. ¿Quién estás siendo mientras esperas? Porque la espera no es pasiva, es activa. Es un campo de entrenamiento. Es el lugar donde decides si vas a ser moldeado por el proceso o amargado por él. Y esa elección lo cambia todo. Puedes pasar esta etapa quejándote, comparándote, desconfiando. O puedes decidir confiar, crecer, profundizar. Porque todo lo que estás viviendo hoy está preparando la estructura de lo que vendrá después. Hay días en los que el silencio de Dios pesa más que cualquier palabra. Días en los que te preguntas si realmente estás en el camino correcto. Días en los que todo lo que quieres es una señal clara, una voz audible, algo que te diga que no estás perdiendo el tiempo. Y aunque no lo escuches, aunque no lo veas, tienes que saber esto. El silencio de Dios no es ausencia, es estrategia. Él está obrando. Él está observando. Él está afinando los detalles de algo que será tan grande, que necesita preparación minuciosa. Cada vez que pienses que no estás avanzando, vuelve al centro. Recuerda quién eres. Recuerda lo que llevas dentro. Recuerda las promesas, porque aunque no lo veas, sigues siendo el elegido. Y la elección no caduca solo porque aún no ha llegado el escenario. El propósito sigue intacto. Y cuando el tiempo sea perfecto, todo lo que viviste en secreto será tu fortaleza pública. No necesitas forzar nada. No necesitas buscar atajos. Solo necesitas seguir fiel. Fiel en lo pequeño. Fiel en lo invisible. Fiel en lo que nadie aplaude. Porque Dios honra a los que son fieles en lo poco. Y ese poco, cuando es cuidado con excelencia, se convierte en mucho. Si estás pasando por una temporada donde sientes que todo está en pausa, quiero invitarte a mirarla con otros ojos, no como un castigo, no como un estancamiento, sino como un proceso de formación, una etapa de silencio donde Dios está formando algo grande dentro de ti, algo que no podrías sostener si no pasaras por este proceso. Y cuando llegue ese momento, porque llegará, en que todo se alinee, en que las puertas se abran, en que las oportunidades aparezcan, entenderás por qué fue necesario, por qué tuviste que esperar, por qué hubo días en los que solo te quedaba confiar, porque cada lágrima fue parte del plan, cada no, cada espera, cada puerta cerrada. Todo formó parte del entrenamiento. Nada fue en vano. Así que sigue firme, sigue sembrando, sigue creyendo, porque Dios te está preparando en lo oculto, para exponerte en lo correcto. Y cuando ese día llegue,
todo lo que hoy haces en secreto brillará con fuerza, no para tu gloria, sino para que otros vean lo que Dios puede hacer con alguien que no se rindió en la oscuridad. Hay momentos en la vida donde no es el entorno lo que limita, sino lo que habita en la mente. Hay sueños listos para manifestarse, promesas que ya fueron liberadas, puertas que están abiertas, pero la mentalidad equivocada actúa como una llave que no encaja. Puedes tener todo alineado a tu favor, pero si tu mente no está renovada, si tu forma de pensar sigue atrapada en viejos temores, en fracasos pasados, en creencias heredadas que nunca cuestionaste, seguirás caminando en círculos, convencido de que algo afuera debe cambiar, cuando lo que necesita transformación está adentro. Hay ideas que suenan inofensivas, pero que silenciosamente sabotean cada paso hacia el propósito. Pensamientos como, esto no es para mí, siempre me va mal, no tengo lo que se necesita, se filtran sin permiso y se arraigan como verdades. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera los identificas como un problema. Solo los repites, los crees y construyes toda una vida alrededor de una versión limitada de lo que eres. Pasé años alimentando pensamientos que no me correspondían. Me repetía frases que había escuchado desde niño, palabras que nacieron del miedo de otros, de sus frustraciones, de sus fracasos. Y sin darme cuenta, comencé a vivir según ese guión. Me autoexcluía de las oportunidades. Dudaba de mí cuando algo nuevo aparecía. Me preparaba para el rechazo antes de dar el primer paso. No era falta de capacidad, era una mentalidad que me mantenía preso, incluso en temporadas donde todo parecía estar a mi favor. No fue hasta que empecé a confrontar lo que pensaba que las cosas empezaron a cambiar. No desde afuera, sino desde dentro. Me di cuenta de que no bastaba con desear una vida mejor. Tenía que creer que era digno de ella. Y esa fue la lucha más difícil. No era contra personas ni contra el sistema. Era contra las mentiras que había creído por tanto tiempo. Mentiras que habían formado muros invisibles que me alejaban de mi propósito. Un día me detuve a observar mi comportamiento. Cada vez que algo nuevo se presentaba, encontraba una razón para no intentarlo. Lo disfrazaba de prudencia, de lógica, incluso de espiritualidad. Pero en el fondo, era miedo. Miedo a fallar, miedo a que no funcionara, miedo a confirmar que no era suficiente. Pero detrás de ese miedo no había un hecho, solo una creencia. Y si una creencia me podía detener, entonces una nueva creencia podía impulsarme. Hay una historia que me enseñó esto con fuerza. Es la historia de los espías enviados a reconocer la tierra prometida. 12 hombres vieron lo mismo. La misma tierra, los mismos frutos, los mismos gigantes. Pero solo 2 regresaron con una mentalidad distinta. 10 dijeron, no podemos. 2 dijeron, claro que podemos. No fue la tierra lo que hizo la diferencia. Fue la interpretación. Fue la mentalidad. Y esa diferencia marcó el destino de una generación entera. Porque lo que crees termina siendo más determinante que lo que enfrentas. No hay gigante más grande que una mente entrenada para ver derrota. Puedes tener promesas poderosas, talentos únicos, respaldo espiritual, pero si tu mente no lo cree, jamás lo vivirás. Por eso, el mayor campo de batalla no es tu entorno, es tu pensamiento. Y hasta que no lo conquistes, no conquistarás nada más. Muchos oran por milagros, pero siguen hablando desde la escasez. Sueñan con libertad, pero piensan como esclavos. Desean amor, pero se ven a sí mismos como indignos. Y esa desconexión es lo que bloquea el flujo de lo divino en la vida diaria. No porque Dios no quiera bendecir, sino porque la bendición necesita un recipiente mental donde habitar. Renovar la mente no es un evento, es una disciplina. Es un proceso diario de examinar lo que se piensa y decidir si eso construye o destruye, si acerca al propósito o lo aleja. Y cada pensamiento que decides reemplazar, cada creencia que eliges derribar,
Es un acto profético. Es como arrancar una raíz podrida y plantar una semilla nueva. Tal vez no veas el fruto de inmediato, pero el terreno ya cambió. Ya hay algo nuevo germinando. Durante un tiempo, comencé a escribir de forma intencional las creencias que quería desarrollar. No afirmaciones vacías, sino verdades que sabía que debía integrar. Frases que le recordaran a mi mente quién soy. ¿Qué llevo dentro? ¿Cuál es mi llamado? Lo hacía cada mañana, sin importar cómo me sentía. Había días en los que esas palabras sonaban ajenas, casi ridículas. Pero persistí. Y poco a poco, esas verdades comenzaron a echar raíces. Dejaron de ser frases y se convirtieron en convicciones. Eso transformó mi forma de hablar, de decidir, de caminar. Ya no buscaba validación en cada paso. Ya no necesitaba que todo estuviera claro para avanzar. Ya no actuaba desde el miedo, sino desde una identidad firme. Y cuando eso ocurrió, comenzaron a abrirse caminos. No porque el mundo cambiara, porque yo había cambiado. La mentalidad no solo influye en lo que haces, define cómo lo haces, cuánto aguantas, con qué motivación lo sostienes. Es la base de todo lo demás. Puedes tener un plan perfecto, una estrategia brillante, pero si no crees que puedes lograrlo, te saboteas antes de empezar. En cambio, una mente renovada transforma incluso un recurso limitado en una oportunidad expansiva. Cada vez que enfrento una decisión importante, ahora detengo todo y observo desde qué mentalidad estoy decidiendo. ¿Es fe o es miedo? ¿Es expectativa o es duda? Porque no quiero sembrar desde el lugar equivocado. No quiero seguir plantando desde una mentalidad vieja en un terreno que ya está listo para lo nuevo. Y esa conciencia me mantiene despierto, alineado, con la claridad de que lo que está por venir no podrá ser sostenido con una mente que aún vive en el ayer. Muchos hablan de estar listos para el siguiente nivel, pero siguen pensando como si aún estuvieran atrapados. Esperan abundancia, pero planifican desde la escasez. Dicen que confían, pero sus decisiones muestran otra cosa. Y todo eso no se resuelve con emoción ni con discurso. Se resuelve con un trabajo profundo en el pensamiento. La buena noticia es que es posible. No importa cuánto tiempo hayas vivido con una mentalidad que te limita. Cada día que eliges pensar distinto, hablar distinto, decidir distinto, estás rompiendo ese ciclo. Estás levantando una nueva estructura sobre la cual Dios puede edificar cosas mayores. No se trata de positivismo, se trata de alineación. Cuando tu pensamiento se alinea con lo que Dios dice de ti, con lo que Él ha puesto dentro de ti, todo comienza a tomar sentido. Ya no necesitas forzar, ya no necesitas fingir, solo necesitas fluir. Porque todo lo que antes parecía esfuerzo, ahora se convierte en expansión. No estás esperando que el mundo cambie, estás siendo transformado para cambiar el mundo. Y esa transformación comienza en tu mente. En esa habitación silenciosa donde nadie te ve, donde solo tú sabes lo que piensas, lo que crees, lo que repites. Ahí es donde comienza la verdadera batalla, y ahí también es donde comienza la victoria. Si te atreves a cuestionar tus creencias más profundas, si te atreves a cambiar tu narrativa interna, si te atreves a reemplazar el no puedo por el con Dios, todo es posible. Entonces nada volverá a ser igual. Porque una vez que tu mente cruza la barrera del temor, tu vida entera la sigue. Nadie está preparado para ser rechazado. Duele, frustra, confunde. Sobre todo cuando diste lo mejor de ti, cuando apostaste el alma, cuando construiste expectativas reales sobre algo que parecía tener sentido. Y sin embargo, un día la puerta se cerró. Sin explicación, sin lógica, sin justicia. Solo un silencio que corta, una decisión que duele, una ausencia que marca. Pero con el tiempo, hay algo que comienza a revelarse si decides mirar más allá del dolor. Ese rechazo no fue una pérdida, fue una redirección divina. No fue el fin,
Fue la mano invisible de Dios evitando que construyeras en terreno inestable. ¿Cuántas veces has mirado atrás y agradecido que ciertas cosas no hayan funcionado? En su momento, suplicaste que se quedaran, oraste para que no se fueran, luchaste con todo lo que tenías para retenerlas. Pero no eran tuyas, no porque no valieras, no porque no fueras suficiente, sino porque Dios tenía algo distinto, algo mejor, algo que requería otro camino, otro enfoque, otro tú. Pasé por una etapa donde sentí que todo lo que deseaba me daba la espalda. Relaciones, oportunidades, propuestas que parecían alineadas con mi propósito terminaban disolviéndose sin razón aparente. Y cada vez que eso ocurría, una parte de mí se quebraba. Me preguntaba qué estaba haciendo mal. ¿Si acaso Dios se había olvidado? Si estaba caminando fuera de su voluntad. Pero luego, cuando el polvo bajó, cuando el ruido de la frustración se apagó, pude ver con claridad. No era castigo, era protección. Hay rechazos que llegan no porque estés fuera de rumbo, sino porque estás demasiado cerca de lo que no corresponde. Y Dios, en su fidelidad, interviene. Aunque duela, aunque no entiendas, aunque se sienta como una pérdida, porque Él no ve solo lo que tú ves. Él conoce el desenlace. Sabe lo que habría pasado si esa relación continuaba, si ese trabajo prosperaba, si esa decisión se concretaba. Y por eso, a veces, la respuesta más amorosa que Dios puede darte es un no. Esos no han salvado mi vida más veces de las que puedo contar. Aunque en su momento los vi como fracasos, hoy sé que fueron atajos al verdadero destino. Me obligaron a cambiar de dirección, a cuestionarme, a buscar alternativas que jamás habría considerado. Y en ese nuevo camino, encontré puertas que ni siquiera sabía que existían. Puertas que estaban cerradas mientras yo insistía en lo equivocado. A veces se siente injusto haber pasado por tanto. Hay heridas que siguen ardiendo aunque el tiempo pase. Hay recuerdos que no se borran con consejos ni con frases bonitas. Y en esos momentos donde el dolor vuelve a tocar la puerta, te preguntas si alguna vez valdrá la pena, si hay propósito detrás de tanta pérdida, si alguna vez sanará todo lo que se rompió. Pero hay una verdad que no puedes olvidar. Tu historia rota no fue en vano. Porque lo que hoy te duele, mañana será la llave que libere a alguien más. No hay testimonio sin batalla. No hay sanidad sin cicatrices. Y lo que para ti fue ruina, puede convertirse en refugio para otros. Porque el mundo no necesita héroes perfectos, necesita gente real. Personas que hayan caminado por el fuego y aún así sigan creyendo. Personas que puedan mirar a los ojos a alguien que está cayendo y decirle, yo también estuve ahí, pero salí. Tu historia tiene un eco que no entiendes aún. Lo que viviste no te define, pero sí puede ser usado. Cada lágrima, cada noche larga, cada vez que te rompiste por dentro, todo eso está siendo redimido. Y no solo para ti, sino para otros. Hay personas que están atravesando el mismo infierno que tú superaste. Y cuando hables, cuando compartas lo que viviste, no será teoría, será vida, será consuelo, será dirección. Durante mucho tiempo, guardé silencio sobre partes de mi historia que me avergonzaban. Pensaba que nadie entendería, que si lo sabían, me verían diferente. Pero cuando por fin lo solté, cuando conté mi proceso sin filtros, algo poderoso sucedió. Gente que nunca había hablado comenzó a abrir su corazón, porque el dolor reconocido tiene el poder de sanar el dolor oculto de otros. Y desde ese día, entendí que no tengo que esconder lo que viví. Tengo que usarlo. Lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo transformará en una herramienta. El capítulo que creíste que era el final, es en realidad la introducción de alguien más a su nueva vida. Por eso no te avergüences, no escondas tus cicatrices, no minimices tu historia. Porque hay alguien esperando escuchar que se puede volver a empezar. Y esa esperanza llegará a través de ti.
Cuando aceptas que tu historia es sagrada, incluso en sus partes rotas, tu vida comienza a tener un impacto que no se puede medir. Porque de todas las voces en este mundo, la que más transforma es la que habla desde la autenticidad. Y esa, sin duda, es la voz que llevas dentro. Cada paso que has dado, incluso los que parecían fuera de rumbo, te han traído hasta aquí. Cada herida, cada decisión difícil, cada etapa de silencio no fueron hojas sueltas. Fueron capítulos conectados de una historia que aún se está escribiendo. Y lo que quizás no habías visto con claridad hasta ahora es que todas esas partes rotas estaban construyendo tu destino. No el que soñaste desde la comodidad, sino el que fuiste llamado a vivir desde el propósito. Has pasado por crisis que no entendiste, pero que revelaron fortalezas que no sabías que tenías. Has enfrentado lecciones repetidas, porque lo que no se sana, se repite. Y cuando comenzaste a obedecer, incluso con miedo, notaste que algo empezó a moverse, porque lo que más transforma no es lo que entiendes, sino lo que decides hacer aun cuando no lo entiendes. Aprendiste que cada elección es una semilla, que no puedes esperar cosechas diferentes si siembras desde el mismo pensamiento, que la transformación real comienza en tu mente, no en tus circunstancias, y que antes de llegar a ese lugar que tanto has orado, Dios necesita prepararte en lo oculto para que cuando llegue el momento lo puedas sostener con carácter, con visión y con fe. El rechazo dejó de ser una maldición en tu historia, porque ya entendiste que fue redirección, que Dios no estaba cerrando puertas para hacerte sufrir, sino para empujarte al camino correcto, y que esas pérdidas no fueron pérdidas, fueron protección, fueron correcciones divinas disfrazadas de desilusiones humanas. Y ahora sabes que todo lo que viviste tiene un propósito más grande que tú, porque lo que te rompió se convertirá en un mensaje, porque cuando hablas desde la verdad, otros encuentran esperanza. Porque cuando compartes tu historia sin filtros, liberas a otros del miedo, del silencio, del estancamiento. Y eso es destino. Eso es propósito. Eso es legado. Tal vez no viste venir todo esto. Tal vez empezaste este camino solo buscando consuelo. Pero algo dentro de ti ya se activó. Ya no puedes mirar tu historia con los mismos ojos. Ya no puedes seguir creyendo que estás destinado a vivir a medias. Porque hay una vida que te espera. Una vida con dirección, con profundidad, con intención. Y no se trata de tenerlo todo resuelto. Se trata de caminar con fe, aun con preguntas. Porque lo más importante no es entenderlo todo, sino estar dispuesto a avanzar. Tu destino no está allá afuera esperándote. Tu destino ya se está formando dentro de ti. Cada día que eliges confiar, sanar, obedecer, decidir, cambiar tu mentalidad, aceptar tu historia, estás transformando tu destino. Muchas gracias.